Pues estimados mis amigos, muy buenos días. Como cada sábado estamos aquí desde la librería El Libro Dorado, que nos hace favor de permitir un espacio de su negocio, el señor Juan Ruiz Colunga, un buen amigo de hace mucho tiempo, por más señas también un ancestro de uno de los gobernadores de Guanajuato Constituyente. y constituyente, fue persona de importancia y ahora pues tiene aquí un legado de muchos libros a la orden del público. El día de hoy tenemos también un buen amigo, el licenciado Saúl Núñez Ramírez, quien es un especialista en los temas de la tenencia de la tierra, en los temas de la reforma agraria y en general del derecho agrario. Ha sido pues un importante funcionario que ya aquí Memo García Sierra nos dará una síntesis de su currículum, pero muchas gracias por aceptar la invitación, Tocayo, y pues vamos a explicarle al público un poquito de este tema tan interesante y sobre todo a ver si llegamos a una conclusión de si la tenencia de la tierra afecta o beneficia al desarrollo social. Bien, mis amigos, pues buenos días. Como siempre, cada sábado estamos con temas de interés y en este caso una materia que incluye el agrario para ver cómo está Celaya. Bienvenido, licenciado. Esta es tu casa. Experto en, como dijo Saúl, en el derecho agrario, de los últimos reminiscencias de una época muy fuerte que fue la Secretaría de la Reforma Agraria, los tribunales agrarios, el cual eres magistrado vitalicio, funcionario de la Reforma Agraria, delegado aquí, que incluso le tocó, lo estábamos acordando, la expropiación de los terrenos del Ejido Nuevo México en el municipio de Silao para hacer el Aeropuerto Internacional del Bajío. Director del Registro Agrario Nacional, que incluso durante tu tiempo, si te has de acordar, se dieron 3 millones de documentos que abarcaron todos la región centro del país, cuyo programa piloto fue en el estado de Veracruz. Creo que te voy a recordar hace mucho tiempo esta gran reunión agrarista que hubo, el último, creo que esfuerzo importante del Procede, que era el programa básico de la reforma agraria. Nos acompaña, como siempre, el licenciado Beric. Bienvenido. Gracias. Saúl Núñez también. Y el licenciado García Cornejo. Pues ahora sí que tienes aquí el inicio, magistrado, de una clase de agrario, como te decía el licenciado García Cornejo, de cómo está Celaya en el aspecto agrario. Adelante, Saúl. Bien. Por buena fortuna, me tocó, en buena suerte, iniciar la creación de los tribunales agrarios. En esa época yo era delegado agrario en el estado de Guanajuato y siempre tuve una inclinación muy fuerte por atender los problemas de Celaya, porque debo decirlo con mucho orgullo, yo soy ejidatario de Rincón de Tamayo y nací en Juan Martín. Esa es mi gran fortuna. Y además la gran fortuna que tengo, pues de estar con ustedes, mis amigos, no de hoy, sino de años que nos conocemos y que hemos caminado juntos y hemos tenido experiencias sumamente importantes. Recuerdo que cuando me hicieron director del Registro Agrario Nacional, invité a trabajar a Memo García Sierra y hicimos cosas grandes y nos tocó en buena suerte diseñar e instrumentar jurídica y prácticamente el problema de la regulación de asentamientos humanos. Nosotros iniciamos ese programa, efectivamente fue en un 6 de enero en Veracruz, con la presencia del entonces presidente de la República. Ahí expusimos el problema de cómo resolver el problema agrario de México, porque las reformas al artículo 27 constitucional nos permitían hacer
este movimiento de convertir la propiedad ejidal en propiedad privada y resolver problemas de asentamientos humanos, del que vamos a tratar en este momento, pero sin dejar de considerar algo sumamente importante, que es la historia del derecho agrario en México. ¿Por qué se da el reparto de las tierras en México? Precisamente porque recordemos que con la llegada de los españoles a México, que yo lo llamo conquista, porque no fuimos conquistados, fue la llegada de los españoles que vinieron a ocupar grandes extensiones de las mejores tierras del país. Ahí tenemos el caso de los maderas de Chihuahua, las de Sonora, Michoacán, las mejores tierras de Oaxaca, en fin, se crearon con este reparto y reparto de las tierras en México, se afectaron las grandes haciendas. Guanajuato tenía en ese tiempo superficies como decir que la hacienda de Trojes tenía más de 5,000 hectáreas de riego, como decir que las haciendas de Mayorazgo y todo lo que representa las grandes haciendas, que en conjunto poca gente sabe que el mayor número de haciendas que concentraban la tierra de mejor calidad estaban en Guanajuato. Curiosamente fue en Guanajuato en donde se repartió a los españoles la tierra de mejor calidad. Bien, llegó un momento en que en México crecía la gente, crecían los campesinos, sus familias, crecía la necesidad de distribuir la tierra y de trabajarla bien. De ahí que a partir de la Constitución de 1957 se empieza ya a hablar del reparto de las tierras en el país, la división de las grandes haciendas y para afectar acciones agrarias. En la Constitución del 17, después de movimientos que se dieron de tipo social muy importantes y muy humanos, como el caso que conocemos de Emiliano Zapata, se dispone a hacer ese gran reparto de las tierras en México. A tal extremo y a tal virtud llegan las cosas en nuestro país que de los 210 millones de hectáreas que hay en el territorio nacional, más de 105 millones pertenecen a la propiedad social, es decir, a ejidos y comunidades. Esto nos indica que, pese a que ha sido criticado por algunos países el reparto de las tierras en México, finalmente nos dio la posibilidad de que los campesinos tuvieran un modo de vida, y bastaría hablarles con el ejemplo que con 4 hectáreas que mi padre tenía en el tiempo que se repartió y se creó el ejido Rincón de Tamayo, pues con 4 hectáreas pudimos estudiar y vivir 8 miembros de la familia. O sea, yo no puedo hablar ni menospreciar las grandes virtudes que ha tenido el reparto de las tierras en México. Y muchos campesinos hemos logrado ascender a las universidades, estudiar una carrera y bueno, y ocupar cargos importantes dentro de la estructura agraria. Yo les comentaba a mis amigos que cuando yo era niño me asomaba a ver cómo se desarrollaba una asamblea de ejidatarios, y mi mayor anhelo era llegar a ser algún día presidente del comisariado ejidal. Ese fue mi mayor anhelo que tenía yo, y lo comentaba con mis padres: quiero ser un día presidente del comisariado ejidal. Para mí un presidente del comisariado ejidal era un personaje que lo sigue siendo, afortunadamente. Bueno, pues han pasado muchas cosas, he tenido cargos: presidente de la Comisión Agraria Mixta en Guanajuato, delegado agrario, director general del Registro Agrario Nacional, subsecretario en el Tribunal Agrario, magistrado, y asómbrense, no he logrado todavía cumplir mi sueño tan buscado
de lograr ser presidente del comisario ejidal. Bien, este reparto obviamente que se dio afectando las grandes superficies, como lo señalamos, de las grandes haciendas, para repartirla entre los campesinos que eran los famosos peones acasillados. Se les repartía y afortunadamente, pero surge un problema que nos preocupa y que en su tiempo, cuando fui delegado agrario, pude dirigir y encauzar regularizando los asentamientos humanos. ¿Por qué se crearon los asentamientos humanos? Porque Celaya, por ejemplo, por hablar de una ciudad, o Morelia, o León, o cualquier ciudad, Querétaro, por ejemplo, en torno a las ciudades se crearon los ejidos. Celaya, por ejemplo, comprende gran parte de la tierra que perteneció a Trojes, a la hacienda de Trojes. De tal manera que se crearon los ejidos conurbados o en la periferia de las ciudades como Celaya. Y a medida que se reclamaba espacio para construir vivienda, se fueron ocupando parcelas o terrenos ejidales. Podría señalar un ejemplo muy casual, que es el ejido de Simitrio Celedón, Gasca. Gasca tiene el 90% de su superficie ejidal ocupada ya por asentamientos humanos, en donde hemos participado regularizando, y con la conformidad de la Asamblea de Ejidatarios y del municipio, pues se han expedido muchos miles de títulos de propiedad a los ocupantes. Me tocó en buena suerte también, y es un recuerdo muy grato, regularizar lo que fue la colonia Emiliano Zapata, que estaba en el ejido de Camargo. Me tocó regularizar personalmente, cuando fui síndico, la regularización de asentamientos humanos de Vallehermoso. Me tocó regularizar lo de Rincón de Tamayo, Juan Martín. En fin, yo tuve la oportunidad de, siendo delegado agrario, de proponer al presidente de la República las expropiaciones para regularizar todo esto. De tal manera que, afortunadamente, mucha gente en este momento ya tiene su título de propiedad. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con aquellos campesinos o aquellos ciudadanos que tienen terrenos ejidales y no tienen un título? Pues como las superficies ya fueron expropiadas, pues es muy sencillo que acudan a los tribunales agrarios y hagan patente, pues, mediante una demanda muy sencilla, para regularizar la superficie que tienen en posesión. Pero bueno, esto se está convirtiendo nada más en un monólogo. Yo quisiera que participaran ustedes y, en su caso, podamos hacer una conversación en donde vayamos analizando de manera importante esos asuntos que interesan y que esperan la ciudadanía que tengan alguna alternativa de solución. Adelante, Bueno, licenciado, sí, por pues favor. hay que puntualizar unas situaciones, aunque sean de ficción jurídica, pero, por ejemplo, la Constitución del 17, que todavía nos rige, sin temor a equivocarme, creo que fue la primera constitución en todo el mundo que trató el tema social. En este caso, pues Sí. estamos hablando del ejido y también de los sindicatos, de todo lo que abarca el tema de la política social, el derecho social. Entonces, todos sabemos que fue don Lázaro Cárdenas el impulsor del reparto agrario, que fue uno de los ideales de la Revolución Mexicana, sin meternos a fondos ideológicos, pero ese era el proyecto, de darle a la gente qué comer
de darle a la gente un estatus diferente, que tuviera las oportunidades, como tú bien eres el ejemplo de que tu origen ejidatario no te obstaculizó para llegar a donde has llegado. Al contrario, como tú lo explicas, ha sido un impulsor. Sin embargo, y sabemos de otros ejidos que han sido exitosos en lo económico también, en su desarrollo político, pero una gran mayoría ha sufrido problemas de desarrollo precisamente. Y luego viene Salinas de Gortari en los 90 y le da un impulso a esta situación, 27. entendiendo que pues, las ciudades crecen, que las industrias van a buscar dónde asentarse. Eso no tenemos que tomarlo como una situación ideológica, es una situación de una realidad económica y social, que puede ser atacada, que puede ser criticada, sí, como toda política pública no les gusta a todos, pero a ver, Tocayo, explícanos los alcances de esa reforma del 92. Esta reforma del 92 es aceptada, bien aceptada por los mexicanos y por los campesinos particularmente. ¿Por qué razón? Miren ustedes, a mí me tocó participar en la consulta, siendo yo delegado agrario y síndico del Ayuntamiento de Celaya, me tocó participar haciendo reuniones en el sureste del país, recogiendo los puntos de vista de la gente. Y coincidimos todos los mexicanos en que ya no había tierra para repartir. Ya no había las solicitudes de dotación de tierras, ampliación de ejidos, creación de nuevos centros de población, ya no procedían porque ya no había tierra. En Guanajuato particularmente me tocó en los últimos repartos acá en el norte del estado. Bien, con las reformas que se dan en la época de Salinas, reformas al artículo 27 constitucional del 6 de enero del 92, se abroga la Ley Federal de Reforma Agraria. Se crean los tribunales agrarios por disposición del artículo 27 constitucional. ¿Para qué se crearon los tribunales agrarios? Para atender precisamente ese cúmulo de reformas que se dieron al 27 constitucional. Antiguamente el ejidatario no podía vender la parcela. Con las reformas al artículo 27 constitucional, basta que en una asamblea de ejidatarios se acerque alguien, algún ejidatario, y le diga a su vecino: te vendo mi parcela. Y ante dos testigos y con la concepción del comisariado de ejidal, se vende la parcela y basta un trámite ante el Registro Nacional para que este comprador se convierta en ejidatario. Pues eso es muy sencillo. Lo más importante aquí es que el ejidatario que siente que su parcela ya no es rentable porque está cerca de la ciudad, porque siembra elotes y calabacitas y cilantro y de la noche a la mañana desaparece todo lo sembrado, ese campesino o ese ejidatario tiene la posibilidad de decirle: asamblea, yo quiero el dominio pleno. ¿Para qué quieres el dominio pleno? Porque pienso que esta demanda que hay de solares urbanos me va a permitir vender la parcela, fijar un precio convencional y voy a vender mi parcela. Así de sencillo, así de sencillo. Por otra parte, ya la ley agraria no establece límites a la pequeña propiedad. Antes, la pequeña propiedad inafectable eran 100 hectáreas de riego, de humedad de primera, 200 de temporal, 400 de agostado de buena calidad, o superficie suficiente para mantener hasta 500 de cabezas de ganado mayor, superante de ganado menor. Ahora ya no. Pero afortunadamente, ese fenómeno que permite al propietario acaparar tierra
no se da en México. Yo no conozco propietarios que digan o que tengan 500 hectáreas de riego, por ejemplo, como sucedía cuando fui delegado agrario en Sonora, cuando la familia Robinson Burns, que por cierto conocemos aquí en Celaya, tenían 10, 15 mil hectáreas de riego. Los Robinson Burns, por ejemplo, los cicatelas, bueno, entonces aquí el fenómeno que está sucediendo y que creo que es muy importante que conceptuemos los mexicanos y los ejidatarios, es que la tenencia de la tierra está bien, lo que está mal y muy mal es la planificación. Y les voy a poner un ejemplo. Ahorita, el día de hoy, el kilo de cebolla anda sobre 40, 50 pesos. Y la cebolla ya tiene 4 años que anda en precios muy elevados. El jitomate, por ejemplo. Hoy en la mañana fui al mercado porque tengo una reunión con mis hermanos y me encargaron elotes y garbanzos. Asómbrense, la docena de elotes la compré a 150 pesos. La docena de elotes. ¿Qué te indica esto? Que si los campesinos el día de hoy o el día de mañana iniciaran una siembra de maíz elotero, tendrían posibilidad en mayo de vender bien su producto. O el garbanzo, por ejemplo, pues es un producto que requiere poca agua y se puede desarrollar en condiciones muy favorables en la tierra de temporal. El jitomate, a mí me asombra mucho y voy a comentar un ejemplo de un amigo mío que fue el subsecretario de Estado en la Secretaría de la Reforma Agraria en su tiempo y en la Zagarpa, que fue a Israel y a conocer el sistema que ahora tenemos en México, de que son los invernaderos. Cuando vino el ingeniero Sergio Reyes Osorio a hablarnos del invernadero, la gente se reía. Este ingeniero no sabe lo que está hablando. Y el ingeniero Reyes Osorio insistió tanto que en México empezamos con los invernaderos en Sinaloa, en Guanajuato incluso, nosotros participamos, y en Oaxaca, en tierras áridas, y ahora la producción de México se da en condiciones óptimas gracias a los invernaderos. Incluso el ingeniero, cuando hablaba de riego por goteo, la gente decía, ¿qué cosa? ¿Cómo que goteando pasa a alimentar una planta? Sin embargo, tenemos con mucho éxito el riego por goteo. Y la hidroponía todavía más allá. La hidroponía, entonces, sin agua casi. ¿Qué está pasando? Yo considero que, aparte de que es lamentable que están desapareciendo las parcelas. Mira, yo tengo una parcela aquí rumbo a Trojes, a Juan Martín, y la gente me dice, mis vecinos, los ejidatarios, licenciado, pues no siembro porque, pues la verdad no encuentro atractivo. El maíz me lo pagan a 5 pesos en noviembre y diciembre cuando está la cosecha. Y ya en el mes de marzo el maíz vale 12 pesos. Y preguntan, bueno, ¿por qué la tortilla vale 22 pesos? Vamos, ¿dónde se está quedando esa rentabilidad, esa utilidad? Pues entre los intermediarios, la desinformación que tienen de las autoridades en la materia agraria y de agricultura y ganadería, ahí se está quedando todo. Yo considero que lo poco que tenemos, y digo poco porque la verdad, los ejidos de aquí, llámese Plancarte, llámese Barrio de la Palma de Comonfort, o Gasca, o cualquier ejido, ya está ocupado por zona urbana. Y la gente, los mexicanos y el mundo necesitamos comer, necesitamos la tortilla, el maíz, el frijol, el aguacate. Bueno, pues falta planificación. Y yo creo que ese es un tema sumamente importante que le permite, volvemos al tema de las reformas del 92, que le permite al ejidatario, así, verbalmente ante 2 testigos o por escrito, decirle a un vecino, te rento mi parcela, y se le puede rentar la parcela. Antes no. La ley de la reforma agraria prohibía, por ese acaparamiento que se daba en los valles de Yaquima y Sonora, cuando propietarios o agricultores concentraban miles de hectáreas. Entonces,
Ahora ya es un poco diferente. ¿Qué más nos dejó las reformas al artículo 27 constitucional? La creación de los tribunales agrarios. Me tocó incluso en buena suerte ser subsecretario en los tribunales agrarios de ejecución de resoluciones con la presencia en la presidencia de Sergio García Ramírez, mi querido doctor que lamentablemente ya falleció. Entonces ahí veíamos nosotros qué importante eran los tribunales. ¿Por qué importante? Porque había problemas del rezago agrario que tenían, pero años. Recordaba, Tocayo, un asunto que alguna vez publicaste tú en tu nota periodística de un diario, de que el ejido San Mateo Tócuaro, la comunidad indígena, tiene 105 años de que inició su procedimiento y apenas hace 2 años se resolvió favorablemente. O sea, 102 años un procedimiento agrario, ¿de qué estamos hablando? Ahora, efectivamente, los procedimientos agrarios en México son lentos. ¿Por qué? Porque tiene muchas aristas, porque aparece el ejidatario, aparece su hijo, su cónyuge y alguien que tiene un pedazo de tierra, en fin, debe reformarse la ley porque ya el objetivo primario que en tiempo del presidente Salinas de Gortari se previno, ya está rebasado. ¿Qué hay que hacer? Es una pregunta que debemos hacernos porque estamos viendo los efectos de la crisis. Insisto yo que en el mercado ya la ama de casa que va con su canasta, que antes llevaba repleta, ahora la lleva a medias, porque los productos están caros. Las calabacitas, por ejemplo. Todo en el mercado, la naranja, el plátano, o de qué podemos hablar que tenga un precio atractivo, no se puede, ya no hay precios atractivos. Y yo me pregunto, y con mucha preocupación, ¿acaso el salario del trabajador estará acorde, será concomitante con el aumento en los precios de los satisfactores? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque dice la señora, pues antes yo les daba a mis hijos suficiente y ahora tengo que racionarlos porque no alcanza, porque el salario de mi cónyuge no alcanza. Y eso que ha habido unas campañas muy importantes donde las señoras le dicen al marido, pues ya no compres cigarros y ya deja el convivio del fin de semana de la cervecita, el tequila y el mezcal, ya dejan eso y recuerda que hay un producto que podemos consumir todos, que es agua y vale, y por cierto. Y si quieres marearte, échate unas maromas. Sobre eso, magistrado, Eric, ¿alguna pregunta sobre ello? Tengo dos. Lo primero tú. Pues el campo mexicano. Sería bueno platicar y conversar acerca de qué se hizo en este sexenio y hacia dónde debe ir justamente la reforma agraria. De esos cambios con Salinas de Gortari, que yo creo que fueron además sustento para que continuara el PRI en el poder, a pesar de todas las rebeliones que hubo socialmente, ¿no? Con el comandante Marcos en Chiapas, sí, a favor de las comunidades indígenas, pero finalmente, ¿dónde quedaron? ¿Y qué ha pasado? Eso que platica aquí nuestro compañero tiene que ver con el abandono al campo, con la crisis económica. Se habla mucho del superpeso, pero en realidad, ¿a cuánto le alcanza a nuestro ciudadano mexicano para poder subsistir al ama de casa día a día? Exacto. Entonces, ¿cómo está la inflación y cómo está justamente la crisis? Donde ya las parcelas viven una grave crisis, donde ya no te da para reinvertir y prefieres irte al norte en busca de una vida mejor, con un mejor salario en ese país. Entonces sería bueno enmarcar cuál es la ruta que debemos tomar y si sí hubo cambios sustanciales en esa materia o hay un grave abandono al campo hoy por hoy. Por aquí, magistrado, para que siga él y lo vas a responder, porque es parte ahí de tu parcela. Sí. Aquí hemos tratado, Armando Mancera y él, del ferroférico, de Honda, de toda esa parte y que implica muchas hectáreas. ¿Qué pasa con la tenencia de ahí, licenciado?
Bueno, quiero, antes de contestar y Sí. hacer el comentario a tus inquietudes, Memo, quiero darle una respuesta. Claro. ¿Recuerdas que siendo yo subsecretario y tú director en el tribunal, nos tocó, cuando el levantamiento de Marcos, nosotros fuimos a Castillo Chiapas. Tielmans José Castillo Tielmans. a cumplir unos juicios de amparo que se habían otorgado por virtud de ese levantamiento. Nosotros estuvimos ahí algunos meses atendiendo el problema de Chiapas. Bien, el problema de la tierra, de tenencia de la tierra, efectivamente, como usted lo señala, es complejo. Y en este sexenio, francamente, ha faltado planeación. Las instituciones que atienden el problema de la tenencia de la tierra, tanto en su registro como en su asesoría jurídica, que se deposita en el Tribunal Agrario, en el Registro Agrario Nacional, en la Procuraduría Agraria, han sufrido, y debo decirlo, un embate insólito. ¿Por qué un embate insólito? Porque les quitaron gran parte del presupuesto. De tal manera que los campesinos que van a hacer algún trámite al Registro Agrario Nacional, a veces se van desde un día antes para estar haciendo fila en el Registro Agrario Nacional. La madrugada. ¿Qué te indica? Que esto no ha funcionado eficazmente. Los campesinos están en los tribunales y podría yo poner un ejemplo. Hay 10 asuntos de tócuaro en los tribunales agrarios desde hace 10 años y ninguno se ha resuelto. ¿Qué nos indica esto? Que las cosas no están caminando. Y no precisamente que podamos atribuir esta falta de atención al actual régimen. No, desde el 92 se hizo lo principal, tuvo resultados muy positivos, obviamente. Nosotros podemos decir que nos tocó repartir y ejecutar, Memo, cuando yo fui subsecretario, más de 2 millones de hectáreas en el país. O sea, tuvo resultados, pero debe hacerse en este momento una revisión a conciencia del campo mexicano. Vamos, quiero poner un claro ejemplo. El día de hoy compré maíz rojo y lo voy a sembrar, frijol, cebolla morada. ¿Por qué? Porque si planeas tú una siembra permanente y en serie, puedes tener producción todo el año. Así debemos nosotros exigir a las autoridades del sector, incluyendo Zagarpa, a que pongan un poquito de atención al campo mexicano. Que recuerden que la vida no es solamente hacer política, sino la vida nos obliga a tener medios de producción. Y en relación con la pregunta que estamos conversando y la respuesta que estoy dando y repregunta de Memo García Sierra, quiero comentarte algo lamentable. Yo fui el abogado que inició las demandas para que indemnizaran con la cantidad justa a los campesinos de Juan Martín Rincón de Tamayo. Yo promoví más de 70 demandas en los tribunales agrarios. Un buen día dijeron, urge aplicar el dinero porque ya viene Honda y necesitamos la tierra. Y fueron con la cartera y pues pagaron y convinieron con los ejidatarios y les pagaron cantidades importantes. Sí les pagaron en justicia lo que vale la tierra. ¿Y qué creen? Los campesinos acostumbrados a vivir del cultivo de la tierra, con los elotes, el garbanzo, el maíz, el frijol, el sorgo, tenían dinero, empezaron a ver que había dinero, a hacer festividades, a comprar camionetas último modelo, Sí.
Y ahorita, de esos 70 campesinos que fueron afectados para la instalación de la Honda, no tienen ni tierra ni dinero, ni camioneta. O sea, no tenían ellos la preparación comercial, la experiencia para manejar taxis o para hacer negocios. Como me sucedió a mí cuando quise iniciar algún negocio, pues obviamente mi giro era eminentemente de jurista, de abogado, de funcionario público, y cuando quise iniciar un negocio, pues me fue mal. Así estuvo Juan Martín. Mis amigos, mis parientes que en ese tiempo les dieron una buena cantidad. Estoy hablando que algunos recibieron hasta 10 millones de pesos. José Luis Ramírez Melesio, Sí, claro. o incluso mi primo Javier Ramírez Melesio, Que en paz descanse. en paz descanse, pues recibió 30 millones de pesos, y la verdad, ese dinero que recibieron así en buena medida, francamente se les escapó. Se les escapó. No tienen ni parcelas ni vehículos, y la verdad, como dijo alguien, y Memo hace un momento, que muchos de los campesinos que tenían su parcela, pues ya están tratando de trabajar en Estados Unidos, y algunos lo han logrado, afortunadamente, pero no es fácil pensar y pronosticar que el reparto agrario y que la tierra vendida y que los precios atractivos nos van a dar la certeza de vivir bien, porque no somos inversionistas. Pero las transnacionales tienen cuenta de ese tipo de impactos, porque finalmente ellos están promoviendo y impulsando que siga habiendo fenómenos migratorios masivos. Bien, En este sentido, estimado Eric, aquí en Celaya, que es lo que más nos preocupa, ha habido un fenómeno también de mucho impacto que se llama especulación. Hay personas con dinero que organizan una inmobiliaria, por decirte un ejemplo, y entonces pasó lo que dice ahorita mi tocayo, llegan a Honda con la maleta y les pagan, en vez de 10 les pagan 5. De todas maneras, aunque estén bien los 5, pudieron haber logrado los 10. Pero ya los convencieron, porque la gente, desgraciadamente, no tiene una cultura económica. Y lo mismo pasó desde el 17, porque ha sido un gran proyecto, te quiero decir, un gran proyecto. Sin embargo, la operación del proyecto, la concreción del proyecto, que se resume en lo que dice mi tocayo, la falta de una programación, de una planeación, de una estrategia, le dio al traste con ese gran proyecto. Entonces el ejidatario, que era casillado, que no tiene nada, de repente tiene. ¿Y qué sucede? Se vuelve loco. Sí. Y en un alto porcentaje no sabe cómo producir lo que es rentable. Está acostumbrado al frijol, al garbanzo, al maíz, todas esas siembras que son pues clásicas del campo mexicano. Es un sistema mafiocrático. No, es que todo está pensado para que el campesino sea explotado. Y ahorita lo dice mi tocayo. Llega el productor de maíz que puede levantar 30 toneladas en 3 o 4 hectáreas, porque además la producción también, si no tiene un sistema, también disminuye. Hay plagas, hay falta de agua, etcétera. Tú eso lo sabes mejor que yo, pero por ahí va la cosa. sí. ¿Qué pasa? Llega, ¿sabes qué? Es a peso. Te lo compro a peso. Y ellos lo venden en 12 pesos, en 15 pesos. Fíjate, ahorita me fui para atrás con lo que me dijo mi tocayo. ¿Cuánto le costó unas mazorcas que fue a comprar? Eso no está por ningún motivo, por ningún lado que lo veas, tiene que ver con un progreso. Es lo contrario. Eso es un impacto inflacionario. Te voy a subir el salario, hombre. ¿Qué te parece ganar 500 pesos al día? Oye, pues voy a echar 15,000 pesos al mes. Y mira, te vendo esto, te vas a tener que gastar 20. Sí. Entonces ni siquiera te alcanzó. Y todo el presidente eso lo presume en sus pues, spots. lo presume, pero pues es un gancho político para que la gente se deje llevar, se deje engañar. Pero el problema originalmente ha sido ese. Luego viene Salinas,
queriendo remediar hasta cierto punto el asunto, ya con una visión económica, con una visión política, aunque dependiendo de los Estados Unidos. Porque Sí. acuérdate que el Tratado de Libre Comercio, pues ahí empezó también. Exacto. Entonces, pero aún así todo no es tan negativo, tocayo. El asunto es que el campesino vuelve a caer en la misma situación. Si no mal recuerdo, y tú me corregirás, esa nueva ley del 92 también se amplió con una visión económica. A ver, Sí. tú eres ejidatario, puedes hacer una sociedad mercantil. Sí, Y entra lo que él dice, a ver, organízate para ser invernaderos, a ver, organízate para un mercado de abastos, para rentar maquinaria, si hay 1000 hectáreas aquí, vamos a rentar 10 trilladoras, por decirte un ejemplo, y no estarlas comprando, o agarrar un arrendamiento financiero. Y otra de las cosas, administrar el agua. Pero llega Fox, llega Usabiaga y se comen el pastel del agua, al grado que ahorita hay una veda. No puedes tú conseguir hacer un pozo por decir es que necesito mi agua, aunque estés oyendo la corriente que pasa abajo, no vas a poder, a menos que compres metros cúbicos de una concesión que ya existe y que sea de la cuenca donde tú estás. Así es. De otra manera, te quedas, aunque tengas el dinero, aunque tengas el conocimiento, no puedes hacer nada. Entonces hay que corregir, como dice mi tocayo muy bien dicho. Fíjate que tocaste un tema muy importante y a mí me tocó en suerte atender asuntos en Querétaro. Y me asombro, yo fui magistrado en Querétaro, y me asombraba de que los campesinos ejidatarios hacían convenios con los fraccionadores. En un ejido que se llama El Nabo o La Negreta, y varios más, donde están Jurica y Juriquilla, pagaron a los ejidatarios en convenio que hicieron ante el tribunal a 1,5 millones de pesos la hectárea. Y me asombra que pocos meses después estaban vendiendo los fraccionadores de Jurica y Juriquilla en 9,000 pesos metro cuadrado. 9,000 pesos metro cuadrado. Y aparentemente era atractivo cuando al ejidatario del Nabo le decían, tú tienes 5 hectáreas, van para ti 7,5 millones de pesos. Y ya 7,5 millones de pesos es mucho dinero. Nunca lo habían visto, sí. Sin embargo, ni nosotros. sin embargo, ahí en el Nabo y en los terrenos que se compraron, sí, se compraron, literalmente se compraron porque la ley lo permitía o lo permite, ahí hay casas que valen 13 o 14 millones de pesos. Sí. O sea, decir que la reforma al artículo 27 constitucional y la creación de un andamiaje jurídico diferente al histórico del reparto de las tierras, pues es discutible, y es muy discutible porque yo comentaba, y con mucho orgullo y mucha satisfacción, que con 4 hectáreas que tenía mi padre sembradas de alfalfa, de maíz y de lo que podía, estudiábamos los 8, y ahora la gente que tiene 4 hectáreas. ¿Cuántos profesionistas hubo en tu familia? No, pues, ¿O hay? afortunadamente, Sí. todos, casi todos. Entonces, ahorita le digo a la gente, ¿por qué no siembras tu parcela? ¿Y por qué la tuya tampoco está sembrada? Sí. Sí, hoy voy a, Sí. Sí, igual. voy a tomar el reto y la voy a sembrar. Pero yo creo que la tierra ya afortunadamente ya no va a disminuir porque las necesidades de la población están casi cubiertas. Y la natalidad en México, no sé si ustedes han observado esto, ha bajado sensiblemente en México, en el mundo. Y yo ponía, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de representar al indigenismo mexicano en el Congreso Mundial de Madrid, yo ponía como ejemplo, en México somos, en ese tiempo, hace como 15 años, éramos 117 millones de habitantes. Y les decía yo,
¿Cómo se explican ustedes que países como Grecia, como España, Sí. como Argentina incluso, o como Italia y cualquier país europeo, Alemania, tienen tan pocos habitantes y nosotros, los mexicanos, los norteamericanos y los brasileños, cómo hemos crecido en Sí. población? Y les decía, bueno, pues es que en México se da este fenómeno, que se permitía como que el reparto de la tierra en algún momento le dio seguridad al ejidatario. Y efectivamente sí le dio seguridad. Sin embargo, ahorita lo que hemos apuntado en coincidencia, Tocayo, tú y yo, es preocupante, pero muy preocupante. Pues ahí está la tierra, pero ¿dónde están los programas? O sea, los funcionarios de Zagarpa o del gobierno de la República, ¿qué hacen para hacer producir, inducir, orientar al campesino y poderlo encauzar para que se dedique a producir y se olvide de la política y se olvide de otras actividades? Tenemos que regresar al campo. Mira, yo tengo la gran fortuna de que nací en el campo y nunca se me ha olvidado el campo. Ahorita estoy produciendo aguacate, estoy produciendo limones y guayabas, en fin, sigo mi actividad, pero muy, muy, muy intensa. Y la verdad es que a veces cuando estoy en un despacho ejerciendo mi función, no se me olvida el campo y voy a hacer un hobby un fin de semana o en la tarde para atender la parcela. Nada más cuando Pero- te vas al golf, se te olvida todo. Bueno, el golf ya es una diversión adicional que también vale la pena que Sí. lo experimenten porque pues, es algo muy interesante. No, pues te cura el estrés, simplemente. Hombre. Nos permite. Sí. Me Es un preguntan, deporte, ¿eh? Sí. me preguntan una persona que me acaba de decir, ¿por qué es caro el litigio agrario, licenciado? Mira, es caro el litigio agrario dependiendo del abogado. Hay abogados pues que antes de pensar en la solución del problema, Sí, se han cobrado. y lo debo decir con Sí, toda claro. honestidad, antes de pensar en la solución del problema, piensan cuánto voy a cobrar. Piensan cuánto y ya voy a cobrar. Y yo en lo personal hago diferente. Generalmente con mis clientes, cuando alguien me consulta, le digo, vas a pagar los gastos, papel, la secretaria, y todo lo que implica un despacho. Y yo tengo casi con todos los clientes un compromiso de que si no gano, no me pagas. Fíjate, si no gano el asunto, no me pagas. Obviamente los gastos sí, porque la secretaria, la luz, los impuestos de mi despacho, pero que busquen abogados, pero abogados que sepan derecho. Eso es. Yo no estoy en contra de los abogados que hacen cursos, De todo. Patito. los cursos de fin de semana y Sí, que sí, por sí. internet. No. Yo tuve la gran fortuna de tener maestros así presenciales que si faltabas 3 días a clases, el cuarto ya no entrabas a clase. Hugo Orihuela, Cervantes Ahumada, Celestino Porte Petit, Guillermo Florís Margadán, o sea, de ese nivel. Puras tenía yo. vacas sagradas, sí. Becerra Bautista fue mi maestro, Sí. los salistas. Pero bueno, no quiero decir que no hay buenos abogados. Afortunadamente en Celaya hay buenos abogados, yo conozco muchos, muy profesionales, pero obviamente Para el agrario es difícil. que no vean el abogado que antes de pensar en la solución del problema o cómo hacer la demanda, piense primero cuánto traes para que empezar tu asunto y cuánto vas a pagar. Es el problema. Ok, sí, ahorita tocó Saúl un tema que quisiera que nos hicieras favor, el ejido San Miguel Octopan. ¿Por qué le llamaban segregación a un rancho, por ejemplo, cerca de él? Para que nos expliques a la gente, porque vive un buen de gente Sí, ahí en San Miguel San Miguel Octopan. San Miguel de Octopan tuvo dotación de tierras y ampliación de ejido.
Eran cerca de 4.700 hectáreas que afectaron a las haciendas y predios que excedían los límites a la pequeña propiedad aquí en Celaya, en el norte de Celaya. Esa segregación San Miguel Octopan se le llama segregación porque se dividió el ejido y de ahí nacieron nuevos ejidos como es el de Rancho Nuevo que está en Apaseo el Grande, el Jocoqui, Roque y varios, o sea, se crearon de San Miguel Octopan, se crearon incluso Plancarte, algunos quedaron en el municipio de Apaseo y otros en Celaya. Santa María, fíjense ustedes que yo tuve el día de ayer una experiencia muy grata. Fui al mercado desde ayer, les decía que tengo un compromiso familiar y tienen antojo de elotes y garbanzos. Y fui, y de la gente que está vendiendo con sus camionetas en el mercado, casi todos me dicen, no, es que yo vengo de acá, del norte, de San Elías, yo vengo del ejido La Trinidad, yo vengo del ejido, o sea, la gente que está produciendo y que está vendiendo incluso sus cebollas y sus frutos, sus productos, es gente de acá, del norte de Celaya. No quiero decir que los del sur no sean trabajadores, obviamente que sí lo son, pero ya vendieron. Acá sí. Tienen la desventaja, los del sur, que el agua cada día es más escasa, como lo dijo mi tocayo. Los mantos freáticos se han ido, se han alejado y ya estamos bombeando a 250 metros de profundidad. Y aparte, con un problema que es muy preocupante para México, el agua. El tema del agua, de veras, yo considero que lo que es ahorita la Conagua debe elevarse a nivel de Secretaría de Estado. ¿Por qué? Porque la presa Allende, por ejemplo, que todos conocemos, tiene un nivel de captación muy bajo. Es más, no da riego para los temporaleros que sembraban anteriormente, que sembrábamos en el mes de abril. Ya no hay agua para sembrar el mes de abril. Y el agua, si vas en tiempo de lluvias rumbo a Iztapas y Guatanejo o hacia el sur del país, vemos que grandes volúmenes de agua se van al mar. Yo considero que el gobierno de la República, y el que viene, y debemos captar toda esa agua. A mí me dio mucho gusto que en Juan Martín, algunos parientes míos, ya arreglaron sus tejados para capturar el agua y almacenarla. Y esto lo están haciendo ya mucha gente porque es increíble. Estuve en Monterrey hace cerca de un mes y la gente muy preocupada porque las presas no tienen ni el 20% de su capacidad. La presa Solís, por ejemplo, tiene niveles muy bajos. ¿En Nuevo León? Y cómo están sufriendo la gente en la Ciudad de México porque el agua que escurre desde el Popo de Iztaccíhuatl se va y se desemboca y la dejan correr y hacia el mar. Y yo considero que uno de los problemas prioritarios que debe haber, tanto para consumo humano como para riego y para lo que el agua nos es tan útil, debemos, ahorita, el día de hoy, el día de mañana, considero que en el país hay dos problemas fundamentales, que es la seguridad y el agua. No hay ningún programa, ningún problema mayor en este momento que no sea la inseguridad y el agua. Pero el agua, sin agua. Primero el agua. Claro, pues volvemos al mismo punto, que es una mala administración porque de esos bienes, ¿verdad? Porque acuérdate que la gente también desperdiciaba mucho el agua. Aquí en Celaya, si te acuerdas, escarbabas a 20 centímetros y salía agua, tocayo. En Juan Martín, cada habitante tenía su pozo a 3, 4 metros. Sí. Mira, yo considero que... A mano los hacían, hombre, los pozos. Artesanos. Sí. Yo considero que aquí, en el problema que estamos tratando en este momento, todos tenemos corresponsabilidad.
Si el municipio, analizando el 115 de las facultades que tiene, o el Congreso de la Unión, fíjense ustedes que poca gente lo sabe, y cuando yo traté este tema de que el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen facultades para intervenir en la regulación del agua, no, sí, ve la Constitución, el municipio tiene facultades para intervenir, y cuando logremos articular las actividades de los 3 niveles de gobierno en torno a la necesidad presente y futura que tenemos en este momento, ese día vamos a hablar de otra manera. De otro México. Ese día vamos a hablar de otro México. Sí. Precisamente por esto, porque en la medida que tengamos suficiente agua, pues podemos utilizarla para todos los servicios que son tan indispensables como es, obviamente, el primero, el servicio del agua potable, el servicio en casa, el agua en casa, y después, adicionalmente, para siembras. Yo estoy muy sorprendido que en México, ahorita que están viviendo algunas colonias de la Ciudad de México, la escasez de agua. Sí, cierto. Decía alguien, pues antes la gente acostumbraba fumar el cigarro, tirar el cigarro, la colilla del cigarro y jalarle. Ya no, tenemos que eficientar que el agua que utilizamos para bañarnos hay que canalizarla de alguna manera para que sirva para esos fines o para regar las macetas o para todo, pero tenemos que tener una conciencia, pero muy profunda y muy seria y muy reflexiva sobre el uso del agua, porque el agua nos permitirá hacer ese viraje de el agua a la tierra y la producción. Eric, ¿algún comentario de todo lo que ha dicho el magistrado? Pues hemos advertido cómo está la situación, sobre todo aquí en Guanajuato, que era el granero de México. Se ha prometido muchas veces rescatarlo, ¿no? Regresarlo a esos niveles y no ha ocurrido. Y mucho tiene parte justamente pues estas políticas de estos gobiernos de derecha y de ultraderecha. Entonces, pues solamente que venga una presión sustantiva al gobierno en turno, porque se han tardado todos en reaccionar conforme a este tema tan urgente que es el agua, en todos los gobiernos de la República. Y aquí en Guanajuato, ¿cómo va a haber cambios sustanciales si sigue el mismo partido con la misma política? Tiene que haber una presión sobre ellos o sobre un partido que recoja verdaderamente las necesidades del sector agropecuario. Sí, bueno, ayer ya saben ustedes que empezó la campaña de la candidata a gobernadora por el PAN. No habló del tema del agua. Ni de la tierra. Entra Márquez y a gritos ahí de manera impropia. Sí, caray. Porque no se expresó como un político ya asentado. No hablan de ninguna sustancia, tocayo. Podemos decir, bueno, van empezando, pero ya tienen años, 30 años aquí. Y yo creo que ya deben estar. Sí, es la misma canción. A mí se me hace extraño, pero muy extraño, que escucho las conversaciones que tienen las candidatas, el candidato, cuyos nombres ni siquiera quiero mencionar. Sí. Los candidatos a diputados, y lamentablemente, y lo comentaba con Memo hace un momento, nadie habla del problema agrario, nadie habla de la producción, y yo quiero proponerles una idea a los tres, que en un mes, cuando mucho, los voy a invitar a que vean ustedes que en un pequeño paraje, ya estoy hablando de un cuarto de hectárea, una hectárea, de una hectárea, se pueden producir tantos satisfactores en hortalizas, frutas, legumbres o lo que quieran. En una hectárea podemos producir una cantidad impresionante
incluso utilizando eficientemente el agua. Y esto lo hago porque intencionalmente estoy escribiendo algunas notas yo sobre el problema que estamos tratando, de que no se eficienta el uso del agua y de la tierra. Debemos despertar. Todo el mundo habla, sí, de lo que piensa, prometen. A mí, ayer que vi la televisión en los programas donde tuvieron intervención las candidatas en Zacatecas, en Guanajuato, en la ciudad, en el Zócalo y en Lagos de Moreno, Jalisco, pues hablan, prometen, pero yo considero que un hecho, por simple que sea, bien probado, dice más que 1000 palabras. Palabras y palabras, sí, tenemos la facilidad y un vocabulario muy amplio de nuestro castellano, nos permite decir muchas cosas, pero realmente los mexicanos que estamos comprometidos con nuestra familia, con nuestro país, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué les parece? Y hacemos esto en un experimento donde obviamente ustedes van a participar y vamos a demostrar en un mes, en un pedacito pequeño, se pueden producir jitomates, tomates, zanahorias, todo lo que quieran, porque la tierra en México y la temperatura, que es extraordinaria. Por ejemplo, ahorita, fíjense ustedes qué interesante es esto. Ahorita debe haber un programa orientación de las autoridades que manejan la materia de producción. Sagarco, por ejemplo, deben decirle a la gente que ahorita, el día de hoy, ya pueden sembrar maíz. ¿Por qué? Porque ya no vienen tiempos de congelamiento o de heladas o de frío. Si siembran ahorita maíz, en el mes de mayo van a tener elotes y maíz. Pero ¿quién orienta? El programa de siembra de maíz, dice Zagarpa, está hasta abril o mayo. Vienen las lluvias y ¿qué? Si pueden ahorita hacerlo, como lo vamos a hacer nosotros, puede eficientarse todo esto. Pero ¿dónde están los programas? Deberíamos ahorita, o sea, el tiempo y la producción en México, como el mango en la costa, o como pues ahora sí, la fama que tiene la región del norte de Celaya en la producción de jícamas, por ejemplo, que son buenas jícamas. Son de atractivo mundial, se exporta jícama, pero debemos verlo, debemos hacerlo. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿Y por qué no lo hacemos? Yo creo que tenemos que hacer esto de una manera eficiente y empezar ya. Yo quisiera incluso dar mi teléfono para que las autoridades o los campesinos que estimen pertinente, vamos a hacer un programa orientando para que el maíz certificado se siembre ahorita, porque pese a que hemos tenido ventas por 4 años de cebolla a precio elevadísimo, ¿dónde está la producción de cebolla? Hay que orientar esto y yo creo que México tiene una gran virtud, como pocos países. Tiene buena tierra, tiene mexicanos de primera, agricultores que son eficientes. Tenemos todo para ser felices, tenemos todo para producir, tenemos todo para poder mover nuestra relación interfamiliar, y esto hay que aprovecharlo eficientemente. Y bueno, si vemos, por ejemplo, lo que pasa en El Salvador, o vemos lo que pasa en Honduras, o lo vemos lo que pasa socialmente y políticamente en este momento en Argentina, la verdad, de veras, yo estoy asombrado de que en México tenemos todo para ser felices, tenemos todo para progresar. Claro, obviamente exigiendo en este contexto que las autoridades municipales, estatales o federales cumplan su papel. Y nosotros el nuestro.
lo que tenemos que exigir precisamente, Sí. ¿verdad? Como dijiste, somos corresponsables en alguna medida. Muchas gracias, tocayo. ¿Algún comentario final, Eric? Antes de darle una despedida aquí al magistrado. Pues creo que ya hemos puesto ahí sobre la mesa todos estos escenarios tan alarmantes y urgentes que hoy tenemos que ponderar para decidir en una elección crucial aquí a nivel estatal y a nivel federal. Porque responsables directos de que hoy haya una crisis en ciudades importantes de México por el agua y por estas desgracias que ocurren en el abandono al campo, hoy están prometiendo nuevamente el paraíso aquí en la tierra. Entonces, tenemos que seguir discutiendo y por supuesto advirtiendo lo que tenemos que hacer para organizarnos y llevar a cabo justamente la presión para que ocurra verdaderamente una representación pública en los gobiernos y no que continúe este sistema mafiocrático donde están en contubernio autoridades con intereses capitalistas para seguir abusando sobre ejidatarios y personas que han trabajado la tierra y de pronto quedan a merced y bajo el yugo de todos estos intereses mezquinos. Licenciado. Pues sí, tenemos que tener en cuenta que el neoliberalismo sigue en México. Es falso eso de que ya no hay, como tan falso es de que no hay corrupción. Sí, como dice el presidente que se acabó. ¿Verdad? No. Todos los mexicanos debemos reflexionar, como dice Eric, como estamos diciendo aquí todos de alguna manera, pues debemos hacer conciencia propia, personal, y empezar por nosotros mismos, por nuestra casa. El buen juez por su casa empieza. Hay que ahorrar el agua, hay que comprar los productos a la gente que los produce y evitar caer en esas empresas internacionales o transnacionales que a veces ya no hay a dónde ir más que ahí. ¿Por qué? Porque van desapareciendo los mercados ambulantes que había, los mercados de ruedas, tocayo, que eran tan buena idea, ya se terminaron. Le quitan la iniciativa de emprendedor a cualquier ciudadano. Claro, y el productor a veces ignora que puede con una camioneta ir afuera de un mercado y sin pagar impuestos de piso y sin pagar impuestos federales ni municipales, porque es un productor directo, tiene esa prerrogativa, fíjate que pocos conocen. Sí. ¿Verdad? De poder exhibir sus productos en el mercado. Claro. Y obviamente yo ponía el ejemplo y no me canso de preguntar y de insistir que el maíz lo pagaron en el mes de noviembre a 5 pesos el kilo y en esos días la tortilla andaba en 22 pesos y ahorita en el mercado el maíz está a precios elevadísimos. O sea, dijiste algo muy interesante que en alguna ocasión se practicó en Guanajuato. Yo en ese tiempo fui delegado agrario y veía con mucho regocijo que la gente iba con sus productos a las colonias y a venderlo directamente a precios accesibles. Y aquí, la verdad, a mí me preocupa sobremanera que algunos intermediarios. Sí. Pasó un detalle en la semana acá en Comonfort. Un señor amigo mío produce en este momento cebollas. Se las pagaron a 7 pesos el kilo de cebollas de muy buen tamaño. Y en el mercado, no se diga en los supermercados, sobre 40, 50 pesos el kilo. O sea, ¿por qué enriquecer a los intermediarios? Y la idea que tenemos no está por demás desfasada cuando sugerimos que volvamos a esos tiempos en donde se da la comunicación entre productores y consumidores para que el ama de casa, que lamentablemente lleva media canasta de lo que antes era canasta rasa, pues esa ama de casa vuelva a llevar a su hogar. Y aún así hace maravillas una ama de casa. Aún así Yo siempre les digo que debe ser una secretaria de Hacienda, debe ser una ama de casa, porque esa hace más con menos toda la vida. Pues sí. Ya ni por paridad de género la pusieron a cargo. No. El asunto pues que sí tiene alguna solución, los problemas que vivimos, pero no hay que dejarnos engatusar.
por todos esos políticos que no dicen nada o dicen lo mismo y claro, cobran muy bien su salario, eso sí saben. Hay que convocar a la ciudadanía, pues, como dice Eric, a que hagamos primero esa reflexión y luego una acción, porque no podemos quedarnos, como de siempre decimos, aquí mira cuántos libros hay, pero darles lectura, aprovéchalos, Eso es. ¿verdad? Porque sí nos pueden servir hasta de colchón, pero hay que usarlos para usar la mente. Muchas gracias. Mis estimados amigos que nos ven, pues le quiero agradecer en primer término al ingeniero Mauricio, que siempre nos hace favor de aquí del área técnica, de subir y de pasar este programa. Muchas gracias, Mauricio. Y estás ahora sí que emplazado para un día estar por acá también, para hablar de alguna cosa, así me lo dijo, Claro. de la juventud, que tanta falta nos hace, que estén incorporados a muchos programas. Y caray, después de escuchar pues esta acción agraria, esta lección rápida del agrario, de alguien que lo sabe y que es reconocido, me consta, no porque sea nuestro amigo, Saúl Núñez, de los pocos agraristas que quedan de ese tiempo. Ya nombraste a 10, que fueron tus maestros, que fueron tu gente que conociste tanto en la reforma agraria como en el tribunal agrario y en la docencia. Y con vocación. Sí, que le gusta, y que si alguien sabe en Guanajuato del campo agrario, pues eso lo sabe todo el mundo, es el licenciado Saúl Núñez Ramírez. ¿En dónde te encuentra alguna gente, licenciado? Qué buen comentario. Voy a contratar un servicio de internet Sí, para estar permanentemente en comunicación. Y quiero decirles, sobre todo a la persona que habló señalando que los abogados cobran muy caro, yo quiero decirles que si acuden a mi despacho o a mi teléfono, la consulta siempre es gratuita. ¿Ahí tienen, señores? Yo incluso tuve la osadía de decirle a un funcionario del Congreso del Estado y municipal, permítame desplayar mi experiencia y quiero darles asesoría gratuita en el Congreso, y lo dije por escrito al Congreso del Estado. Se enteraron varios diputados y ninguno me ha hablado. Es que se les cae el negocio, tocayo. Aquí en el municipio también, Sí. lo dije por escrito, quiero dar asesoría gratuita en los temas agrarios, sobre todo, o de tipo civil, ¿no? Tengo maestría en Derecho Civil y la verdad no me han hablado, pero seguramente si hay gente que nos escucha que tiene algún problema agrario, adelante, no te limites en hacerme la consulta por complicada que sea, y es gratuita, totalmente gratuita. Y a propósito, tú lo sabes, tocayo, que ahora que ya terminé el compromiso que tenía yo del Tren Maya, ya voy a estar más tiempo en mi despacho, por lo menos en horarios flexibles de las 9 a las 5 de la tarde, diario, de manera que la gente que quiera acudir ahí en Juárez y 20 de noviembre, insisto, que le digo con toda honestidad, la consulta, la orientación es gratuita. Muy bien, señores. Cualquier asunto te lo vamos a mandar para allá. Pues ya vieron, aquí está la disposición del licenciado Saúl Núñez Ramírez. Te agradecemos mucho, licenciado, tu presencia en este programa. Muchas gracias. Y la verdad es que hemos caminado mucho tiempo juntos. Eres amigo del licenciado, eres mi amigo, y ahora quiero que seas amigo del licenciado Eric. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Pues realmente para mí eso es un triunfo, así lo veo, un privilegio estar con ustedes, mis amigos, y sobre todo la posibilidad de dirigirme al público, sí, que claro, tienen ustedes, que es muy nutrido, para darles algunos comentarios. Obviamente que en un tiempo tan limitado se puede decir poco, pero tenemos mucha vida para decirles a ustedes, en base a las consultas que nos hagan a través de ustedes incluso, Sí. o de la gente que quiera acudir, que estamos en la mejor disposición de escucharlos, de atenderlos, y créanme que la orientación que les vamos a dar será la que nosotros tenemos capacidad para hacerlo,
hablando siempre con la verdad, pero siempre con la verdad. Muchas gracias, mis estimados. Nos vemos aquí, primero Dios, la próxima semana con otro tema de interés, que así como lo llamó aquí Saúl, hay emprendedores, hay política, hay deporte, hay desarrollo humano, hay diversos temas que estamos tratando aquí en su programa Movilidad con Futuro. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Saludos, Armando. Está enfermito en pues su casa. está enfermo. Caray. Armando Mancera. Sí, hombre. Y ahora... Thank you.